Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jaire Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Euskati. ¿Qué tal, Emilio? Hola Jairen, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes, 1 de mayo del 2020, y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radioso. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la querida comunidad migrante en los Estados Unidos. 1 de mayo. ¿Sobrevivirán las y los trabajadores al virus neoliberal? Luego del vergonzoso show que dieron Moreno, Otto y los Rupturas la semana pasada, el gobierno nacional improvisa una salida para la que nadie está preparado. El 4 de mayo volvemos, dice, y ello lo decidirán los COE cantonales. Moreno hace el quite así a su responsabilidad frente a la crisis sanitaria y económica que vive el país. De los creadores de un fondo que será manejado por una junta de notables, nos llega: cada alcalde decidirá sobre el manejo de la crisis pandémica. Ante la probada mediocridad en la gestión del Ejecutivo y su sociopatía neoliberal, para más de uno tal anuncio no parece un mal menor. El sentido común favorece a aquellas autoridades que se enfocan en ofrecer soluciones. Por ello, el despunta en la popularidad del alcalde de Quito en las últimas encuestas. Ahora bien, en el dime y direte de competencias, lo local no puede aparecer desconectado de lo nacional ni el juego político de las posibilidades reales de gestión. Más aún cuando el gobierno borra de un plumazo a provincias y juntas parroquiales de sus descuentos planes para la nación. Quien pretenda actuar por cuenta propia, pasar de apolítico u obviar la gestión, no tardará en develarse, ya sea como un falso héroe del pueblo o su franco verdugo. ¿Qué rol asumirá Otto, Viteri, Yunda, las bancadas legislativas y el gobierno de los ausentes en esta trama? Mientras tanto, las fuerzas de oposición, la izquierda y los movimientos sociales bajarán sus posibilidades de acción. Cabe colocar todas las apuestas en el clamor popular de que el gobierno dé un paso al costado, o es necesario concentrarse en el debate legislativo y procurar que las leyes de la muerte del gobierno no prosperen y que se aprueben otras con verdadero rostro humano, solidario y redistributivo. ¿Pone el virus contra las cuerdas al gobierno forzando una oleada destituyente o coloca al campo popular en un momento de reformismo y urgidos consensos? En días en que se afirma o directamente se amenaza con que la realidad ha superado la legalidad, es vital cuestionarnos hacia dónde se inclina la correlación de fuerzas en este escenario de pandemia. ¿Se está fraguando una falsa disyuntiva entre urgencias económicas y derechos sociales o entre soluciones prácticas y relevos políticos? ¿Qué perspectivas de acción tienen la izquierda y las fuerzas populares para exigir que se ponga la salud del pueblo por delante de cualquier otra cuestión y que las clases que viven del trabajo sobrevivan dignamente a la pandemia? Estas son algunas preguntas que buscamos abordar hoy, 1 de mayo, con nuestros invitados e invitadas. Damos inicio a Política de Frente. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Tania Hermida, ex asambleísta constituyente y cineasta. Cristian Pino, abogado. Franklin Ramírez, sociólogo y docente de Flaxo Ecuador. Quiero dar la palabra a Cristian Pino. Bienvenido, Cristian, ¿cuál es tu postura política? Un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Bueno, desde mi perspectiva, la situación actual es, digamos, desoladora. Estamos en una situación de descomposición total de nuestras instituciones y eso se traduce, digamos, en una gestión desastrosa de la crisis sanitaria y de la crisis económica que es consecuencia de las malas políticas. Tenemos además el problema de que esta grave crisis, esta desinstitucionalización, digamos, no solamente no solamente afecta al gobierno central, sino que también tenemos instituciones y otras funciones del Estado que están obrando
de manera irracional. El Consejo de la Judicatura prohibiendo la tramitación de garantías jurisdiccionales o estableciendo requisitos que en términos, o sea, en momentos de crisis sanitaria la harán imposible. La Corte Constitucional, que vuelve a estar ahí en una pasividad, ha pasado un mes y medio y todavía no ha pedido o todavía no se ha pronunciado respecto de las mismas condiciones que le puso al gobierno respecto del decreto de excepción, de estado de excepción. Entonces, en ese contexto, digamos, mi perspectiva del futuro de esta crisis, de este momento tan complejo porque estamos atravesando, es desolador. Y si el gobierno no toma medidas pronto para cambiar el curso, para darle una vuelta a este timón, entonces, lamentablemente las consecuencias pudieran ser devastadoras. Gracias. De acuerdo. Franklin, ¿cuál es tu lectura de la coyuntura que estamos viviendo? A ver, yo creo que se puede resumir con 3 expresiones claves. La una es esta de la necropolítica neoliberal, que tiene que ver con la capacidad que tienen las políticas pro mercado, de austeridad, de protección de las grandes fortunas, de empujar a una gran masa de la población a hacer cuerpos consumados, cuerpos del desperdicio, cuerpos de desecho. La segunda gran imagen que quisiera colocar es la cuestión de esta idea de una élite sociopática, es decir, una élite que desprecia a la sociedad, una élite con ninguna capacidad de empatía, con ninguna capacidad de ponerse en el lugar del otro y ocupada más bien de las pequeñas veleidades de la lucha política. Vimos la semana pasada el desagradable espectáculo de las peleas entre Otto, Lenin y los Ruptura 25, viendo quién porta las cámaras de la SECOM para promocionarse mejor hacia el 2021. Entonces, necropolítica, sociopatía, y me parece que la tercera cuestión es esta suerte de impotencia política de campo popular, de los movimientos sociales, de las fuerzas de oposición, que yo creo que sí están activas, que sí están debatiendo, que sí están proponiendo, pero que en un momento de confinamiento, en un momento en el que el recurso fundamental del pueblo, que es la protesta y la movilización, nos está impedido, solo nos queda el debate en el legislativo, el debate en la asamblea. En las próximas semanas son cruciales para ver si se puede al menos reformar en parte lo que ha enviado el gobierno para que las leyes efectivamente procuren gestionar la extensión de la vida y no solo tratar de inaugurar cementerios y hablar de cifras de muerte como ha hecho el gobierno. En la cancha está en la asamblea, la cancha está en el debate legislativo, la ciudadanía debe proteger como nunca esa esfera de la política que expresa la soberanía popular. Ahí se va a jugar una parte de los próximos años en este país para evitar que el fracaso no sea mayor. Tania, ¿cuál es tu lectura política de este momento que está viviendo el país? Bienvenida. Gracias. A ver, yo quisiera empezar haciendo una comparación entre cómo como personas, como familias, como comunidades, se nos han cambiado muchísimo los paradigmas en estos días, o se ha reafirmado mejor cuáles son las prioridades de la vida colectiva, y está la salud en el centro de todo, la salud, el bienestar, la alimentación, y todo lo que es accesorio queda para después. Y obviamente hay una preocupación por la economía de nuestro futuro inmediato y a largo plazo, pero el cuidado es lo principal, la vida, ¿no? Mientras tanto, allá afuera, en aquello que llamamos nación, país, república, las instituciones que tendrían que velar por la vida colectiva, por la vida de la nación, aquellas personas que hemos elegido en urnas, o que el pueblo ha elegido en urnas para que se haga cargo de la vida de la nación, ha demostrado desde el gobierno, desde mi perspectiva, no solamente una incapacidad para el manejo de la crisis, no solamente una serie de medidas erráticas, sino yo me atrevería a decir que con más claridad que nunca hemos visto cómo esa política neoliberal a ultranza, incluso en una crisis como esta, se devela
como un accionar en contra de la población, en contra del país, en contra de la nación, en contra de la salud de todos, en contra de la vida. Y eso me parece que nos coloca en una situación extremadamente grave. Yo creo que el país está viviendo algo que sí pudiéramos tranquilamente llamar una grave crisis interna y conmoción social. No se expresa en las calles porque estamos en cuarentena, que no se expresa en la forma de estallido porque estamos en estado de excepción, pero lo que sin duda, y aquí yo quisiera colocar un segundo tema, y es que me parece importante no solamente ver la escena, sino ver el guión más amplio, ¿no? Y si nosotros vemos el guión más amplio, sabemos que el Ecuador ha pasado algunas veces por momentos así de graves, así de críticos, y al menos en el 99 y en el 2005 esos momentos críticos se llegaron a vivir justamente por gobiernos que llevaron las medidas neoliberales al extremo, ¿no? Y aquí ya lo vivimos en octubre, lo que pasó ante el tema de los subsidios, se dio un estallido social, y en ese sentido, yo creo que el Ecuador está viviendo un momento tan crítico como esos dos. Es decir, se está repitiendo ese momento en donde hay un no va más, en donde el gobierno definitivamente no es capaz de hacerse cargo de la vida de la nación, y la nación lo ve y lo reconoce, y es necesario que las instituciones de la República otra vez actúen para salir de esa crisis. Yo quisiera un poco intentar dialogar con las ideas que tú colocabas, Franklin, que tienen que ver con, digamos, estoy de acuerdo en que tú manifiestas que existe un momento de micropolítica neoliberal, que hay una élite sociopática y que a la vez hay una impotencia política de las fuerzas de izquierda, y tú planteas que la única salida, o no sé si lo planteas como la única, pero quizá la más fuerte salida podría ser apostar todo a la asamblea, o al menos proteger ese espacio democrático que a tu criterio es un poco lo único que nos queda. Pero a mí me parece que, digamos, como sociedad civil, confiar en una institución que se encuentra absolutamente desprestigiada por el propio accionar de muchos legisladores y legisladoras que en realidad se han ganado su sueldo por nada, es decir, son legisladores y legisladoras que no trabajan. Luego un poco que no se logra entender muy bien el papel de la asamblea, ¿no? Es decir, hacen leyes que luego no necesariamente se reflejan en un cambio en las condiciones materiales de la gente, y que no es de ahora, sino que es de antes, ¿no? Pero que también lo vimos en octubre, la Asamblea Nacional no existió prácticamente. Entonces, ¿cómo esperar ahora dejarlo todo en manos de una institución que nos ha demostrado que no es competente, creo yo, al menos en este momento del país, que no es competente para entregarnos soluciones? ¿Qué piensa usted? Trata de dejar todo en manos de la Asamblea. Me parece que este es el único espacio político donde están expresadas, mal que mal, una pluralidad de fuerzas que fueron votadas por la ciudadanía. Ese es el único espacio que en estas condiciones, además de en condiciones de que se discute una ley de urgencia, es el único espacio que puede incidir efectivamente en las respuestas políticas urgentes que requiere el pueblo. No se trata de dejar en manos de la Asamblea aquellos, sino de que la sociedad, a través del debate público, ahora básicamente el debate virtual, el debate que se puede hacer a través de las redes sociales, las propuestas, etcétera, pongan todos sus ojos y su presión sobre la Asamblea para que allí se pueda incidir en algo. Es un momento defensivo de las fuerzas populares, de las fuerzas sociales, es un momento de resistencia. No dan los votos, no hay una hegemonía popular, no hay unos partidos y unos movimientos en capacidad siquiera de acercarse a lo que fue octubre. El movimiento indígena está bastante paralizado y su capacidad que tuvo de convertirse en un nuevo actor hegemónico del campo popular la ha ido perdiendo, y quizás esta crisis favoreció en el peor de los sentidos de ese escenario. Entonces yo creo que a pesar de la desconfianza que hay en el legislativo, que dicho sea de paso, es una desconfianza que ha sido cada vez sembrada con más fuerza por el propio Poder Ejecutivo, hablando de que hay que suprimir asambleístas, hablando de que no tiene que haber elecciones, el desprecio por la política del Poder Ejecutivo es muy propio del neoliberalismo
necropolítico que estamos viviendo. Yo no creo que hay que hacer el juego a eso, hay que exigir, y autoritario, hay que exigir a la Asamblea debate, acción, control, fiscalización, los juicios políticos a los responsables de esta crisis y de las muertes que han habido, y esa es una tarea en la que los ciudadanos, los colectivos debemos estar empeñados en estas circunstancias que nos suponen hacer política desde nuestros celulares y desde las redes sociales. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Entonces, sí es una suerte de un argumento que asume una posición defensiva, reformista en los momentos del confinamiento. No creo que sea responsable con la política democrática llamar a algo más en estas circunstancias. El pueblo lo que quiere son respuestas a su hambre, a su dolor, a sus enfermos, y hacia allá tiene que conducirse todo el debate político. Tania, ¿tú estás de acuerdo con Franklin en su planteamiento en la medida en que, si bien, digamos, la Asamblea es un espacio democrático y es uno de los pocos espacios institucionales que nos quedan para zanjar la crisis, ante la amenaza de muerte cruzada, sigue teniendo la Asamblea, digamos, la misma capacidad de poder votar en contra de estos proyectos o reformarlos cuando existe esta amenaza que está por parte del Ejecutivo? A ver, hay dos cosas ahí. La una es que, desde mi perspectiva, en este momento de tanta fragilidad y vulnerabilidad de la institucionalidad pública, evidentemente la Asamblea es el espacio, es el primer poder del Estado. Ahí están los representantes que han sido electos para velar por el bienestar de la nación. De modo que no podemos descalificarlos más allá de sus méritos personales, individuales. No podemos descalificarlos como actores políticos que son. Tienen que actuar. En ese sentido, yo estoy completamente de acuerdo con Franklin en que es la Asamblea la que tiene que actuar en este momento. Tiene que actuar, y tiene que actuar, yo me atrevería a decir, mucho más allá, y dejando atrás, ante la crisis, ante la emergencia, las riñas de la micropolítica propia de una asamblea, y mirando, poniendo como prioridad a la nación, a la salud de la nación, a la economía de la nación, a la vida de la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente donde se puede encontrar una salida es con el actuar de la asamblea, sin lugar a dudas. Lo que a mí me parece muy importante ver es que, o al menos así es como yo lo veo, que después de prácticamente, no sé cuánto estamos, 6 semanas ya de cuarentena y de crisis y de haber visto y vivido como país momentos extremadamente dolorosos y dramáticos por el mal manejo de la crisis, yo no veo ninguna señal de parte del Ejecutivo y de sus ministros que nos haga pensar o que nos lleve a tener esperanza, de alguna forma, de que efectivamente van a hacer un giro en su política que ponga en el centro la vida de la gente, que ponga en el centro la salud de la gente. Yo no veo esa señal, al contrario, con cada día que pasa, la señal que nos envían es contraria, es una señal de que no se van a hacer cargo de la vida de la gente. Y yo me atrevo a decir que las 2 leyes que mandaron en calidad de urgencia, en calidad de proyectos urgentes, son una muestra más de hasta qué punto no solamente no se conduelen por lo que le está pasando a la gente, a la nación, sino que están dispuestos a usar la crisis, a usar la emergencia, a usar el dolor de la gente que ahora mismo no está pendiente de lo que dice tal o cual ley, para pasar una agenda aún más neoliberal y aún más nociva para la vida y para el trabajo y para el bienestar de la gente, de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, yo no confío en absoluto en la posibilidad que tenga este mismo gobierno de hacer un giro de timón. Este gobierno no va a girar el timón. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal.
a Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través de la red de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Frente Radiosa. Retomando el debate, el segmento pasado estábamos hablando del lugar que tienen instituciones como la Asamblea Nacional en el manejo de esta crisis y en la respuesta que la ciudadanía estamos esperando respecto de soluciones tanto para la salud como económicas en esta pandemia. Y a mí me quedaba un poco la duda respecto a, yo también soy menos positiva, estoy un poco más en la línea de Cristian, en el sentido de que yo no veo como decisiones muy fuertes, muy claras, muy firmes de los bloques de asambleístas para poder enfrentarse, digamos, con respuestas claras a la ciudadanía frente a la crisis. Y mi pregunta es, quisiera añadir un elemento más a este debate y es la declaración que hicieron los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana esta semana, que tenía que ver con una declaración de dar un paso al costado en el caso de que el gobierno también dé un paso al costado. Entonces, ¿cómo analizamos este elemento si es que tanto Franklin como Tania insisten en el papel fundamental que tiene la Asamblea, pero ni siquiera los propios legisladores están tomándose, digamos, como esa responsabilidad al querer dar un paso al costado? ¿Cómo leen eso, Tania? Sí, a ver, yo creo que una vez más hay que ver el guión, no solo la escena, y yo creo que ahí juegan varios factores. En primer lugar, no podemos olvidar, porque está muy fresco y incide mucho en lo que estamos viviendo ahorita, tras la crisis de octubre hubo un proceso de persecución política descarnado que al día de hoy sigue. Es decir, en esta semana hemos vuelto a ver casos de actores políticos o voceros que son amenazados, que reciben llamadas con supuestos informes de inteligencia que los vincularían con casos. Es decir, hay una persecución política contra el correísmo y todo lo que esté cercano al correísmo tan descarnada que eso evidentemente incide en aquello que los propios asambleístas del correísmo o aliados se sientan tranquilos y confiados de decir en la palestra pública. Esto es un tema que hay que tomar en cuenta, porque venimos de cosas impensables en un régimen democrático en términos de proscripción de un partido político. Ese es un factor que juega. El segundo factor que juega, ya no solamente hablando de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, sino de todos los asambleístas, que con la frescura, por decirlo de alguna manera, el vicepresidente y la ministra de Gobierno colocaron la muerte cruzada como una opción en estos días. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza que claro, no es solamente a los asambleístas, es una amenaza a la nación, ¿no? Porque justamente el gobierno que está atentando contra la vida de todos y todas es el que se cree en el derecho de disolver a una asamblea. En ese sentido, yo creo que no son cosas menores las que penden ahorita sobre la asamblea, ¿no? Y entonces puede ser entendible que tengan una u otra estrategia para demostrar, desde la perspectiva de los asambleístas de la ADC, que no hay un afán de poder, pero sí hay un afán de salvar al país, y salvar al país atraviesa por un cambio de gobierno, un cambio de autoridad pública a cargo de la crisis. Ahora, lo que a mí se me parece importante en este momento, y en este sentido estoy de acuerdo con Franklin, es que la historia le ha colocado a esta asamblea, con sus virtudes y defectos, a esta asamblea la historia le está colocando la responsabilidad de sacar al país de esta crisis. Esa es la que hay, no hay otra, y esa es la que tiene que dar ese paso. Y a diferencia de la falta de señales de parte del Ejecutivo, yo sí me atrevo a poner una señal que dio el Legislativo en noviembre, que fue muy importante. Después del levantamiento de noviembre y ante el estallido social y la expresión del descontento popular, se logró frenar una ley antipopular, neoliberal, pro-FMI, con los votos amplios de varias bancadas que no necesariamente antes de la expresión del descontento popular hubiesen votado en ese sentido. Entonces yo sí me atrevo a apelar a la sensatez política y a la sensibilidad de los asambleístas, de todas y de todos los asambleístas, para que asuman la responsabilidad que la historia le está poniendo.
estoy de acuerdo que esta asamblea tiene un rol histórico, pero como decía antes, me parece que hasta el momento yo no he visto, digamos, efectivamente que la asamblea por ahora esté dispuesta a asumir ese rol histórico que le corresponde jugar. Es verdad lo que Tania manifiesta también en el sentido de que los recuerdos todavía frescos de la persecución post-octubre pueden incidir fuertemente en la manera como se pueden comportar los actores políticos, pero a mí me parece que los actores políticos están para eso, ¿no? Están para asumir esos grandes desafíos. De otra manera no se entiende su naturaleza, o la naturaleza de su existencia. Yo creo que sí hay otros mecanismos que la Asamblea podría utilizar. Yo no sé si ha escuchado varias veces de la posibilidad del juicio político, del ejercicio de la función de fiscalización, incluso la reforma de otros cuerpos legales. ¿Por qué el legislativo no aprueba una reforma rápida al Código de Planificación para permitir que el Banco Central adquiera títulos valores del gobierno central? Esa es una reforma que se podría hacer, digamos, rápidamente, pero no. En cambio de eso, digamos, proponen una ley extensa o hacen reformas a las leyes que están presentadas, haciéndole un poco el juego al gobierno. Yo insisto, yo no hubiera calificado la ley de ordenamiento de reglamento de las finanzas públicas, y la verdad a mí me parece que hay otras alternativas en la Constitución. Estamos en situaciones extremas y las medidas o las decisiones que tomen los órganos políticos tienen que ser extremas también. Pero hay que ver algunas cosas. Primero, que la espada de Damocles que pesa sobre todo actor político y social con cierta capacidad de crítica en este país, sigue operando en torno a las relaciones entre el Ejecutivo, la Justicia, la Fiscalía, la Contraloría. Eso es una espada de Damocles que pesa sobre todo actor político. Entonces, hay una buena parte del control que tienen las élites ahora y el gobierno sobre el legislativo que pasa por ahí, más allá de que sean fuerzas de oposición o no. Hay un control del CAL y de las comisiones atado a esa fuerza y a esa dinámica de extorsión que supone el manejo del Poder Judicial. Esto no hay que perder de vista. Aún así, vivimos en el ciclo octubre y noviembre una protesta social que paró una ley y una doble derrota en el legislativo de esa misma agenda. Eso fue efecto de la dinámica política, y uno imagina que ese malestar con la conducción económica sigue ahí, agudizado además por la catástrofe de la gestión del gobierno con respecto a la crisis. El Partido Social Cristiano, a partir de su gran patriarca Jaime Nebot, hizo un comunicado donde incluso decía que si no se aprueba o si no se discute la propuesta que ellos estaban haciendo, habría que convocar a consulta popular. Yo escuché también a Guillermo Celi de Suma decir que esa ley no sirve para nada. En el Congope es sabido que tanto gente de la RC como el Partido Social Cristiano están haciendo críticas largas al modo en que no se está pagando a los gobiernos locales, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo la imputación de Cristian o la tesis de Cristian respecto a una mayor falta de firmeza, pero no son condiciones normales de ejercicio de la política, no solo por el virus, sino por el poder extorsivo de la justicia. Aún así, yo tengo la impresión, me imagino, que se están labrando los acuerdos de los consensos muy poco a poco, porque yo tampoco, así como no he escuchado a nadie con firmeza rechazar el proyecto de ley, aunque sí han habido críticas profundas, tampoco he escuchado a nadie defender ese proyecto de ley. Entonces, me parece ahí que no se trata de ser optimista o pesimista, ¿no? Se trata de que este es el escenario en el que hay como disputar algo en estas circunstancias.
Yo no creo que el 130 o ninguna vía de transición, a pesar de que sabemos que el gobierno es responsable de gran parte de la aceleración de la catástrofe y de los escenarios que estamos viendo, a mí me parece que la responsabilidad política y democrática de las élites políticas, del Parlamento, de la clase política, es ofrecer respuestas urgentes de esa crisis y que cualquier escenario de transición política es una pérdida de energías colectivas. Lo que sí creo, además, es que no hace falta ser ni optimista ni pesimista para pedirle a la Asamblea que cumpla con sus dos grandes tareas, ¿no? La de colegislar, la de corregir los proyectos de ley, la de incluso proponer nuevas alternativas, y también la de la fiscalización y el control político. No hay cómo, no se puede imaginar una forma de gestión eficiente de la crisis sin un escenario democrático. Ningún actor político tiene la receta ahora. Se requieren muchos escenarios de acuerdo público-privado, nacional, local, ejecutivo, legislativo, político y actores sociales para producir una serie de alternativas, para gestionar la información, para producir redes de cuidado. Y este es el escenario en el que cabe seguir insistiendo. Yo también soy muy escéptico, no creo que esto se vaya a dar de la noche a la mañana, pero no veo que, siendo responsables con el marco constitucional y en una perspectiva de transformación democrática, haya atajos en este momento por fuera de la política yo podría estar, o sea, y en parte estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? En parte estoy de acuerdo, es la asamblea, hay que buscar la viabilidad institucional, pero cuando un gobierno te plantea salir de la cuarentena sin cumplir ninguno de los requisitos que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿qué puedes esperar de ese gobierno? O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Cuando un ministro de salud sale a decir que 110,000, 100,000 muertos es un margen tolerable, o sea, esperar el tratamiento, el canal institucional, cuando un ministro de Finanzas no le asigna recursos inmediatamente a la gestión de la crisis sanitaria, yo la verdad digo, eso está en la cancha del Ejecutivo, pero el Legislativo tiene... Algunas cabezas ya deberían haber volado. De acuerdo, pero esa es una facultad, una competencia que tiene el Legislativo en estas circunstancias. Yo estoy de acuerdo en que no ha actuado a los límites de lo que puede y sería su deber democrático. En eso estoy de acuerdo. Pero tampoco veo otro escenario de acción política democrática en estas circunstancias, aparte de lo que todos hacemos, de leer, comentar, empujar hashtags, tweets, buscar el debate. La política ciudadana, digamos así, está claramente limitada por este confinamiento, aunque nunca está de más recordar que en otros países que están viviendo la misma circunstancia han habido protestas con distanciamiento. La Corte Constitucional alemana dijo que el estado de excepción por la crisis no es antinómico con el derecho a protestar en defensa de los derechos de cada uno. Esto no se debe dejar de decir frente a un gobierno que efectivamente, en abuso de sus poderes y además con absoluta falta de inteligencia, de datos para tomar decisiones, está empujando a la sociedad al abismo. Hay que seguir abocados al marco constitucional, pero también es parte de este marco constitucional el derecho a la protesta en todas sus formas. Miren, yo siento que hay que ser más justos con el análisis, Tania, y te planteo justo una reflexión que va a ser ideal un poco para tu bagaje político. Hay que ser justos con el análisis. La Asamblea no es un órgano unitario, no obedece a una lógica política unitaria común y uniforme. En ese sentido, yo creo que hay que señalar responsables también. Es decir, no podemos quedarnos con decir la Asamblea no sirve o actúa de manera tibia, porque no es toda la Asamblea. Y en ese sentido te quiero preguntar a ti, Tania, ¿quiénes dentro de la Asamblea son los que se están llevando las palmas o en su defecto los tomatazos? A ver, yo quisiera antes de responder eso, volver un poco a lo que estaban diciendo Franklin y Timo. Es decir, volviendo a ver el guión completo, cuando en la Asamblea del 2008 se colocó estos artículos del 130 y el 148 que configuran este concepto de la muerte cruzada, se lo hizo justamente por la experiencia histórica del Ecuador de los últimos 20 años. Es decir, cómo se procede
dentro del marco constitucional cuando hay un momento de crisis tan profunda, interna, y no hay una salida fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, una salida que la ciudadanía está demandando por comunicados, por tal, es que el presidente lo va a costar, ¿no? Hay una demanda de la ciudadanía en redes, porque evidentemente no hay calle ahora, de que el presidente dé un paso al costado. Pero esa probabilidad evidentemente parece poco menos que imposible, ¿no? Sin embargo, la vida, y yo insisto en esto porque me parece clave verlo no como un problema de cómo vamos a entrar ahora en una transición. La vida de la nación depende de que haya un liderazgo y no lo hay. Entonces, en ese contexto, efectivamente, dentro del marco constitucional, dentro del marco democrático, la Asamblea Nacional tiene la potestad de aplicar el artículo 230. Digamos, la Constitución le faculta debatirlo, de tratarlo, de analizarlo y de eventualmente votarlo. Eso es algo que está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. De modo que no es una salida por fuera de la Constitución, no sería una salida antidemocrática, es una salida que implica que la Asamblea Nacional asuma el poder del que le ha dotado el votante, ¿no? Pero es una salida que pone por delante los conflictos de la clase política frente a la necesidad de respuestas sociales urgentes ante la crisis. Es que ahí yo creo que ahí está el meollo del asunto. Es decir, si nosotros viésemos alguna señal de que efectivamente el gobierno está dispuesto a girar el timón, si escribiese una señal de pedirle la renuncia a su ministro de Finanzas, de pedirle la renuncia a su ministra de Gobierno, si escribiese alguna señal del gobierno de que está dispuesto a dialogar con la sociedad en ese sentido, pues yo te diría, bueno, sí, efectivamente, si es que se puede con este gobierno salvar la vida de la gente, ya le quitó las cámaras a otro. Cada señal que vemos que no está dispuesto, de modo que la vida de la gente, la salud, esto que tú dices, la emergencia, y no el jugueteo político entre bandos, no. La emergencia requiere gobierno y no lo hay. Entonces, el marco constitucional le dota a la Asamblea del poder de poner a alguien que gobierne. Le da ese poder, justamente previendo una situación como esta. Es decir, si hoy no tenemos elementos suficientes para decir que hay una grave crisis interna y conmoción social, no sé cuándo podemos decir eso. No sé cuándo. No sé qué tendríamos que esperar. ¿El número de muertos que calcula el ministro de Salud? Ahí vamos a decir, no, si era grave. Un factor adicional, Tania, que el presidente haya dicho que las decisiones las van a tomar los gobiernos autónomos municipales, a mí eso ya me raya hasta en casi abandono de sus funciones, pues, porque en el marco de un estado de excepción, la única persona que puede tener competencia para limitar o levantar una restricción de movilidad es el presidente de la República. Por último, podrías decir, los gobiernos locales nos van a decir sí o sí no y nosotros tomamos la decisión, vale, pero ¿con qué datos? ¿Con qué decisión? ¿Con qué información? ¿Con qué nivel de información se va a tomar esa decisión? Yo sí estoy de acuerdo contigo, Franklin, es en que efectivamente hay un desgaste de todos tipos en una transición, evidentemente. Pero yo no estoy segura, como tú parecieras estar, de hasta qué punto una u otra medida efectivamente va a salvaguardar la vida, va a salvaguardar la salud, va a salvaguardar la estructura institucional del Estado, ¿no? Para que se sostenga y no muera en el camino. Me parece que ahí la discusión es exactamente sobre el sentido de la urgencia, ¿no? De qué es lo que se requiere encarar ya. No, ni siquiera en 2 semanas, ya se perdieron 2 semanas desde que el gobierno dijo que iba a presentar, ¿no? Y ahora todavía ese sentido de que estamos tarde con todo sigue aún más agobiante. Pero yo ahí quiero retomar 2 cosas. La primera, lo que planteaba Emilio. Sí me parece que es clave poner rostros a la dinámica del poder legislativo.
No se trata solo de hablar del Poder Legislativo. Yo creo Señálenles con el dedo, caramba. yo creo que que concordamos que no se puede abandonar esa esfera, aunque todos somos escépticos, que ahí está buena parte de la disputa. Uno, dos, vamos a ver si efectivamente las señales que han dado aliados históricos del gobierno o aliados volátiles del gobierno, como el propio Nebot, como Lazo, como la propia bancada del movimiento indígena de Pachacútec, ahora logran efectivamente alinearse con una propuesta que no sea la del Fondo Monetario y con una propuesta que no ponga al Estado y a lo público en el centro del rescate de la crisis sanitaria que vive el país. Obviamente, el CAL que hablaba Cristian Pino y la presidencia de la Asamblea prácticamente es inexistente, más que como una cámara de eco del Ejecutivo, y no tiene capacidad de conducción. Entonces, esto sí que yo no me esperaba en ningún momento que el CAL actúe para contraer en algún sentido al Poder Ejecutivo. Pero sí me parece que además, si asumimos que van a haber elecciones de aquí a poco, todos los actores políticos deben estar calculando que pegarse a la ley y a la gestión del gobierno no les va a hacer bien. Entonces, habrá al menos por un cálculo de intereses político-electorales cierto sentido común de abrir un escenario que sea más pegado a los intereses sociales. Pero esto es clave, ¿no? ¿Quién va a votar? ¿Cuáles son esos votos? ¿Qué tipo de coalición es? Me parece que hay que estar muy alerta, sobre todo, creo, Nebot, Suma, Pachacútec. Creo que los votos de la Revolución Ciudadana podrían estar asegurados, que no van a estar alineados, aunque a mí también me sorprendió largamente ese comunicado donde dicen que van a renunciar, justamente cuando se requiere renunciar proteger con más fuerza al Poder Legislativo, se dejan carcomer por las voces antipolíticas y antidemocráticas que ponen las redes sociales y que el gobierno hace eco con todos sus relacionistas públicos. Uno, y solo dos, me parece clave también qué va a pasar con la voz de los alcaldes en el marco de este debate legislativo. Ya sugería antes, yo vengo siendo muy escéptico con la gestión de Yunda en todo sentido, en todo sentido. A mí me parece que básicamente él tiene la valoración que tiene porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, viendo la catástrofe que hace el gobierno en Guayaquil y tal, entonces uno dice, Yunda es un superhéroe. No es un superhéroe, operado con sentido común, ha comunicado bien, pero no olvidemos que en Quito recién este fin de semana están llegando las pruebas después de 7 semanas de cuarentena. Yo esperaría de la capital moderna, eficiente y democrática que es esta, respuestas más estructurales. Yo no le he escuchado a Yunda hablar de cercos epidemiológicos, no le he escuchado a Yunda hablar de política social y distributiva, con todos los límites que tienen sus competencias. Entonces, a mí me parece que es fundamental que los alcaldes de este país, Cristian hablaba muy bien de Lame, de Congope, pero Yunda, Viteri, se pronuncien largamente sobre si es posible que en las condiciones que el proyecto neoliberal está dejando a la sociedad y a los gobiernos locales, ellos pueden asumir la responsabilidad de la gestión de la crisis y de pronunciarse sobre la salida del semáforo rojo, verde y amarillo. Ahora vamos a ver si efectivamente, sobre todo el alcalde Yunda, está jugando para los grandes intereses, para los intereses sociales, o está haciendo el gran equilibrista como ya fue en octubre. Yo quisiera agregar un elemento de complejidad adicional, y es que me parece que si bien yo concuerdo en cierto modo con lo que dicen Tania y con lo que dice Franklin, en el sentido de que la asamblea es un lugar de disputa, pero por otro lado, las decisiones que puede tomar la asamblea en términos legislativos van a producir efectos no inmediatos, ¿no? Es decir, cuando se aprueba la ley humanitaria que va a recaudar recursos, capaz que en 15 días, pero de ahí a que efectivamente se recauden los recursos va a pasar un buen tiempo más. Pero hay otras medidas de política económica que puede tomar el gobierno que deberían tomarse urgentemente y no se van a tomar. Mientras esté este gobierno no se van a tomar. No se va a inyectar liquidez a través del Banco Central. No se va a pedir estos derechos especiales de giro a los que todo país tiene derecho. No se va a reorientar o reprogramar el servicio de la deuda.
Entonces, esas son decisiones urgentes que debería tomar un gobierno si quiere inyectarle liquidez a la economía, que yo no veo. O sea, la Asamblea podrá aprobar las mejores leyes, ¿sí? Podrá hacerle un cambio absoluto a la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y podrá hacerle un cambio absoluto a la ley humanitaria, pero mientras no exista una decisión de política pública, económica, que esté en manos de la función ejecutiva y el rector de las finanzas públicas, no se va a inyectar liquidez de la economía a través de medidas que son casi que de simple administración. Es decir, cambiar el coeficiente de liquidez doméstica es una decisión de la Junta de Política Monetaria, ¿no? Y no hay el menor indicio de que repatriar los capitales que están afuera, ponerles limitación a la salida de divisas, poner salvaguardias arancelarias. O sea, eso es una cosa que se puede hacer el día de mañana, no depende de la Asamblea y son quizás más urgentes que la aprobación de ciertos leyes. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, así que les pedimos a nuestros invitados e invitada un minuto final para que puedan dar su mensaje, su cierre, su conclusión. Empezamos contigo, Tani. Bueno, para cerrar, yo diría que una de las cosas que ha resultado clave en este momento en donde la política se ha complicado tanto y no podemos estar activados en la calle, es justamente la importancia de la asociatividad, ¿no? De tejer redes, de tejer redes que conviertan poco a poco la voz colectiva en una fuerza que participe de la política, a pesar del encierro, a pesar de las condiciones tan precarias en las que se puede hacer. Me parece que esto es clave y que de momento además esa es la vía que tenemos para como ciudadanos, como ciudadanas, poner nuestra voz en el tapete político, en el tapete del debate y no morir de inanición frente a lo que los gobernantes ahora mismo nos plantean como proyecto de país. Cristian, un minuto de cierre. En momentos en los que las instituciones parece que no caminan en la dirección correcta o caminando en la dirección correcta se van a demorar demasiado tiempo en poder tomar las medidas, creo que no nos queda más que a los ciudadanos que asumir con responsabilidad estos desafíos y por ahora lo único que podemos hacer como ciudadanos es mantenernos en casa, tomar las medidas de precaución al momento de salir y tratar de hacer a través de los medios o los mecanismos que podamos presión hacia nuestras autoridades para que puedan reconducir este manejo que hasta ahora ha sido francamente deplorable. Franklin. Sí, yo creo que frente a un escenario en que las élites parecen haber elegido que es irremediable que el 1% del pueblo muera, es fundamental mantener la bandera de la política en primera línea. Más que nunca se requiere política en la asamblea, se requiere política como crítica pública, como expresión de la voz, manifiestos de los colectivos, nos quedan las redes sociales, y política como formas de acción colectiva, la asociatividad, para cuidarnos y para no perder la capacidad de imaginación de cómo protestar, cómo irrumpir y cómo seguir gritando la indignación que nos provoca el gobierno de la muerte que ahora enfrenta el país. Más política, más democracia, más creatividad y acompañarnos y cuidarnos es lo que tenemos. Agradecemos a nuestros invitados e invitadas, esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Estas reflexiones apuntaron precisamente a pensar las posibilidades de resistencia y de una vida digna de la clase trabajadora frente al virus neoliberal, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radioso. Hasta el próximo viernes. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radioso, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. ¡No nos olvides!